bienvenidos a nuestro seminario de este mes. Eh, Tenemos el gusto de contar con la doctora Margarita de la Luz Camorlinga Ponce. Ella es química bacterióloga y parasitóloga, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, con una maestría en ciencias biomédicas por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. También tiene un doctorado en biología celular por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente se encuentra adscrita a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Infecciosas y Parasitarias, que se encuentra en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores a nivel 2 y ella desarrolla en este momento 3 líneas de investigación. Uno de ellos es los mecanismos de patogenicidad y resistencia antimicrobiana del Helicobacter pylori. También la epidemiología molecular de la infección por atención a la salud por Clostridoides difficile y la caracterización biológica, molecular y resistencia antimicrobiana de Clostridium difficile. Ella ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 23 de posgrado y actualmente cuenta con 90 publicaciones internacionales. Y bueno, pues ha sido merecedora de varios premios. Creo que el más relevante ha sido el premio Dr. Jorge Rosenkrantz en el área epidemiológica. Y bueno, pues para nosotros es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Ella nos va a presentar el tema de patrón de resistencia a los antibióticos de Helicobacter pylori en México, que corresponde a un estudio de más de 20 años. Pues doctora Margarita, muchísimas gracias nuevamente. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos y bueno, quiero agradecer a la doctora Quino y la doctora Alcántar por esta invitación. Y bueno, el título del trabajo ya me hizo favor la doctora Alcántar de leerlo y ustedes lo pueden ver en esta diapositiva. Entonces, vamos a hablar hoy de una bacteria con la que hemos trabajado desde hace muchos años. Esta bacteria, no, no, ya. Bueno, esta bacteria, el Helicobacter pylori, ha evolucionado con el hombre, ¿sí? Y se sabe que salió de África junto con el hombre hace más de 60,000 años. Y una vez que migró de África, se distribuyó en los diferentes continentes y evolucionó a las cepas que conocemos hoy. Esta bacteria muestra una clara diferenciación geográfica en los diferentes continentes, como ustedes pueden ver con los diferentes colores que se presentan en este mapa. Estas diferencias geográficas son también diferencias genéticas en las cepas y ha permitido que el Helicobacter pylori sea un patrón para estudiar las migraciones humanas. Bueno, y ya hay reportes desde finales del siglo XIX de la presencia de bacterias espirales en el estómago y en 1975, perdón, los alemanes Bochet y Letour describieron bacterias espirales en el estómago humano y pocos años después, Visocero describió la presencia de bacterias también con forma espiral en el estómago de perros y gatos. Sin embargo, estos descubrimientos no se les dio importancia y quedaron simplemente como anécdotas. Y al no poder crecer a la bacteria, pues este descubrimiento fue ignorado. Y fue hasta casi 100 años después cuando Barry Marshall y Robin Warren, dos médicos australianos,
lograron cultivar Helicobacter pylori de individuos con gastritis. Barry Marshall era residente de gastroenterología y el doctor Warren era un patólogo, y los dos lograron cultivar Helicobacter pylori. Originalmente, por su forma helicoidal y su forma curva, lo llamaron Campylobacter pyloridis, perdón. Más adelante, en 1984, cambió al nombre como aún lo conocemos, Helicobacter pylori. Y gracias a este descubrimiento, los doctores Barry Marshall y Robin Warren recibieron el Premio Nobel de Medicina. Aquí tenemos la fotografía de los dos doctores recibiendo el Premio Nobel de Medicina. ¿Sí? Gracias a este descubrimiento, fueron laureados en el 2005. Bueno, esta bacteria es un bacilo curvo con una forma espiral o curva, como pueden ustedes apreciar en esta fotografía donde se ve la tinción de Gram. Es un bacilo Gram negativo, es móvil porque tiene flagelos polares y se describe como una bacteria no invasiva. En ocasiones se ha visto que sí puede llegar a ser invasiva, por lo que actualmente se describe como generalmente no invasiva. Para su crecimiento requiere de CO2, ya que es microaerofílica, y además es de cultivo difícil y requiere para crecer medios enriquecidos con sangre o con suero fetal. Y con ayuda de su flagelo y de su forma espiral, en el estómago, el Helicobacter se desplaza en el moco gástrico y puede observarse adherida al epitelio gástrico o en la capa de moco. Como pueden observar en esta fotografía, esta es una tinción con inmunofluorescencia. El Helicobacter pylori está marcado con fluoresceína y se observa firmemente o adherido al epitelio gástrico. Esta es una tinción de plata con una infección en células AGS del Helicobacter pylori, y podemos ver las células con la bacteria adherida alrededor de las mismas. Bueno, ¿cómo se adquiere la infección por Helicobacter pylori? La infección de Helicobacter pylori aún es controversial. Todavía no se conoce exactamente cómo se adquiere y cómo se transmite. Sin embargo, sí se sabe ya y ya se ha confirmado que la transmisión puede ser oral-oral a través de las gotas de saliva. También puede ser gastrooral porque se ha cultivado de vómito, ¿sí? Otra transmisión que también se ha comprobado es la transmisión fecal-oral, ya que se ha logrado cultivar también de heces. Y otra transmisión que se ha corroborado es por la alimentación al seno materno, por el contacto estrecho entre la madre y el bebé. Estas rutas o esta transmisión ocurre principalmente dentro del núcleo familiar, y generalmente la infección se adquiere en la infancia y se adquiere dentro de la familia. La madre parece ser la principal fuente de transmisión de la bacteria. Hay otras vías que se sugieren que pudieran transmitir la bacteria, como es la ingestión de agua contaminada, algunos alimentos, la transmisión zoonótica. Sin embargo, estas vías todavía no están confirmadas. Otra vía que sí está bien confirmada es la transmisión por medio de los endoscopios, sobre todo cuando los endoscopios no han sido bien desinfectados. Bueno, ¿cómo ocurre la infección por Helicobacter? En esta diapositiva les describo lo que es la historia natural de la infección por la bacteria. Entonces, Helicobacter se adquiere principalmente en la niñez, ¿sí? Y una vez adquirida la infección y cuando llega la bacteria a la mucosa gástrica normal, va a haber una etapa de gastritis aguda. Siempre que hay Helicobacter hay una gastritis, es decir, una inflamación gástrica. En principio, cuando llega la bacteria hay una gastritis aguda que generalmente pasa desapercibida. La etapa aguda, por lo mismo que no presenta sintomatología, ha sido
poco estudiada. Sin embargo, se sabe que la gastritis aguda, la gastritis aguda se puede presentar entre 1 o 2 semanas. Esta gastritis crónica, esta gastritis aguda se convierte a una gastritis crónica y esta gastritis crónica puede seguir varios caminos. El camino más frecuente y lo que más ocurre es que se convierte en una gastritis crónica no atrófica que generalmente es asintomática. Y esto ocurre aproximadamente en el 80% de los casos de personas que adquieren la infección. El otro camino que puede seguir la infección es a partir de la gastritis crónica, si esta gastritis o la infección es predominantemente en el antro del estómago, va a dar lugar o puede dar lugar a una úlcera duodenal. Aproximadamente el 20% de las personas que tienen helicobacter pueden llegar a desarrollar úlcera duodenal. El otro camino que se puede seguir es que a partir de la gastritis crónica va y con una infección predominante en el cuerpo del estómago, va a haber una úlcera, puede haber una úlcera gástrica o se puede seguir una secuencia de cambios a nivel gástrico que se conocen como la secuencia de Correa. Estos cambios son lesiones que se conocen como lesiones preneoplásicas, que es una gastritis atrófica, una metaplasia intestinal, una displasia y finalmente cáncer gástrico. El cáncer gástrico se puede presentar en el 1 al 3% de todas las personas infectadas. La manifestación del cáncer gástrico se presenta décadas después de que se adquirió la infección. Se dice que es una infección lenta y el cáncer gástrico se manifiesta más o menos entre los 60 o 70 años de edad, es decir, en una edad avanzada. A ver, no quiere cambiar. A ver, no quiere cambiar. Pero no sé qué pasa, no cambia la diapositiva. Ya, perdón. Bueno, el Helicobacter presenta varios factores de virulencia, ¿sí? Y los factores de virulencia pueden ser factores que participan en la colonización de la bacteria o factores que participan ya en la patogénesis o el daño directamente al tejido por parte de la bacteria, ¿sí? Entonces, uno de estos factores es el flagelo y su misma forma helicoidal que le permiten desplazarse en el moco gástrico y llegar al epitelio. Una vez que se establece en el epitelio, la ureasa, una enzima de la que el Helicobacter es altamente productor de esta enzima, le permite neutralizar el pH gástrico del estómago y establecerse en el epitelio. Y con ayuda de varias adhesinas como BAP-A, SAP-A o I, SAP, ¿sí? Varias adhesinas le permiten adherirse en los receptores del epitelio gástrico y resistir la misma motilidad que hay en el estómago y los recambios de moco o los fluidos que se encuentran en el mismo estómago. Bueno, los otros factores de virulencia que más se han estudiado y que se conocen más es un sistema de secreción tipo 4, ¿sí? Que está codificado por una isla de patogenicidad que está formada por 31 genes. Uno de estos genes es la proteína CAC-A, que es inyectada a través del sistema de secreción tipo 4 al epitelio gástrico. Una vez en el epitelio gástrico va a desencadenar una serie de señalizaciones, ¿sí? De señalizaciones que va a estimular el proceso inflamatorio con la
por la inducción de diferentes citocinas proinflamatorias como interleucina 8, interferón gamma, interleucina 1, interleucina 6, que va a presentar un proceso inflamatorio que va a convertirse en un proceso crónico a lo largo de toda la vida del paciente infectado. Las cepas pueden tener o no tener CAC-A y se dividen como cepas CAC positivas o cepas CAC negativas. Las cepas CAC positivas son las cepas que tienen mayor virulencia o que se relacionan más con enfermedad. La otra proteína que presenta, o el otro factor de virulencia que presenta el Helicobacter es la proteína vacuolizante o proteína VAC-A. Esta proteína va a causar a nivel de membranas vacuolizaciones que permiten la salida de fluidos y que alteran y per se además causa daño en el tejido gástrico, además de que hay alteraciones a nivel de respuesta inmune. Bueno, todos estos factores de virulencia van a participar en el proceso inflamatorio crónico que está asociado a la presencia del Helicobacter. Bueno, ¿cómo se diagnostica la infección? Bueno, para el diagnóstico de la infección hay dos caminos, ¿sí? Uno que es a través de una endoscopía de donde se va a obtener una biopsia que se conocen como prueba invasiva o las pruebas no invasivas. La prueba invasiva, una vez que se obtiene por endoscopía una biopsia, se puede someter a estudios histopatológicos, se puede hacer cultivo de esta biopsia para recuperar las cepas. Se puede hacer una prueba rápida de ureasa. Esta es una prueba que permite detectar por cambios cambio colorimétrico la presencia de la bacteria por la actividad de la ureasa, ¿sí? Las otras pruebas que se pueden también hacer son serología. Serología, pues, algunos lo consideran invasivo, pero realmente pues, tomar sangre yo no lo consideraría tan invasivo o medianamente invasivo. Las pruebas no invasivas es una prueba que son antígeno en heces, la prueba de aliento con urea marcada, que puede ser marcada con carbono 13, carbono 14, puede ser cultivo de heces, serología, que generalmente es ELISA, de orina o de saliva. Estos métodos, tanto invasivos como no invasivos, también se pueden usar en métodos moleculares como PCR y RT-PCR. También se utilizan para tiempo real, PCR tiempo real. Se puede hacer una hibridación in situ o se puede determinar por espectrometría de masas también. ¿Qué pruebas son las que más se utilizan? Va a depender mucho de para qué se requiere la prueba. Si se requiere la cepa para determinar la sensibilidad antimicrobiana, pues se recomienda mucho hacer una endoscopía y hacer un cultivo de la biopsia. Si es nada más para dar seguimiento después de un tratamiento de erradicación, pues se puede hacer una prueba de antígeno en heces o bien se puede hacer una prueba de aliento para ver si hubo erradicación de la bacteria. La prueba de serología no se recomienda para dar seguimiento porque una vez que erradica la bacteria, los anticuerpos permanecen más de un año todavía circulantes y después de que ya la bacteria no está presente. Bueno, la prevalencia del Helicobacter a nivel mundial es muy alta. Se sabe que más de 4 millones de individuos a nivel mundial están infectados con esta bacteria, ¿sí? Y hay muchas diferencias en la prevalencia. Hay diferencias en edad, hay prevalencias en estatus socioeconómico y hay diferencias en la prevalencia por región geográfica, como podemos ver en este mapa, ¿sí? Actualmente la prevalencia del Helicobacter ha disminuido mucho, sobre todo en los países desarrollados, como podemos ver en el mapa, ¿sí? Los países con colores más oscuros son donde hay más altas prevalencias, como podemos ver que son regiones asiáticas, algunas regiones de África, algunos países de Centroamérica y de Sudamérica,
En México tenemos una prevalencia mediana más o menos del 60%. Bueno, ¿qué pasa en México? Este es un estudio que nosotros hicimos hace ya algunos años y utilizando sueros de la encuesta nacional de aquí de México. Entonces, nosotros probamos 11,000 sueros representativos de toda la República Mexicana y con individuos de todas las edades. Entonces, lo que nosotros observamos es que la infección aquí en México se adquiría a edades muy tempranas. Como pueden ver, a los primeros años de vida, ya el 20% de los niños ya estaba infectado con esta bacteria. ¿Sí? Y había un aumento conforme aumentaba la edad, había un aumento en la prevalencia al aumentar la edad, alcanzándose más o menos un 80% a los 60, 70 años de edad. ¿Cómo es ahora? No lo sabemos, ¿sí? Ahora actualmente la prevalencia actual no tenemos conocimiento de cuál es la prevalencia actualmente. Bueno, de todo el universo de individuos que están infectados por el Helicobacter pylori, solamente un número reducido va a llegar a manifestar enfermedad. Como ustedes pueden ver en este círculo, la mayoría que pueden estar infectados sin manifestar enfermedad, ¿sí? Algunos van a tener úlcera duodenal, un porcentaje menor va a tener úlcera gástrica, un porcentaje mucho menor va a llegar a desarrollar cáncer gástrico y un porcentaje muy pequeño, que es alrededor del 0.5%, puede llegar a desarrollar linfoma gástrico tipo mal. Bueno, entonces se sabe que el Helicobacter pylori es el factor de riesgo principal para desarrollar cáncer gástrico. Si volvemos a ver el mapa de prevalencia del Helicobacter y vemos que las zonas más oscuras coinciden con las zonas oscuras de prevalencia de cáncer gástrico, ¿sí? Podemos ver que la mayoría de las zonas donde hay infección por Helicobacter también van a tener una alta prevalencia de cáncer gástrico. Entonces, se sabe y ya se ha comprobado que el Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo para llegar a desarrollar cáncer gástrico. Debido a esto, en 1994, la Organización Mundial de la Salud decidió nombrar a Helicobacter pylori como un carcinógeno de humanos del grupo 1 en 1900, debido a que había suficientes evidencias, tanto epidemiológicas como evidencias en modelo animal para la carcinogénesis por Helicobacter pylori. ¿Sí? Y actualmente sabemos que el Helicobacter pylori, que el cáncer gástrico tiene una incidencia más o menos, es el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial y el quinto cáncer que más, donde más mortalidad hay también a nivel mundial. Y esto es más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, se da principalmente más en hombres que en mujeres, aunque bueno, aquí tenemos que el quinto lugar, tanto en frecuencia como en incidencia, ocurre en ambos géneros. Sin embargo, sí se ha visto que hay una predisposición mayor en hombres que en mujeres. Y esto lo vemos aquí en datos de México. En estos datos nosotros podemos ver que en México en hombres está entre los 5 cánceres más frecuentes, el cáncer gástrico, y en mujeres está más o menos en el 7º lugar. Bueno, ¿cómo es el tratamiento? Entonces, la infección se, se recomienda el tratamiento. ¿Para qué se recomienda? Pues muchas veces la infección pues es sintomática, como ya les hablé de las enfermedades que causa. Entonces, idealmente se requiere un tratamiento que erradique el Helicobacter pylori en más del 90% de los casos de enfermedad.
La erradicación del Helicobacter pylori cicatriza la úlcera gástrica, cura la úlcera duodenal, reduce el riesgo de cáncer gástrico y hay regresión del linfoma más de bajo grado. La eficacia del tratamiento varía entre las poblaciones debido a la presencia de cepas resistentes a los antibióticos. Y cuando se aplican pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, la erradicación aumenta. Generalmente se dan los tratamientos empíricos sin hacer pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Sin embargo, debido a que se ha observado un aumento importante en la resistencia de la bacteria a los diferentes antimicrobianos que se usan para su tratamiento, actualmente sí se recomienda el uso de pruebas de susceptibilidad para, para que aumentar la erradicación. Bueno, ¿en qué consiste el tratamiento? La terapia de primera línea por Helicobacter es lo que se llama una triple terapia. Es el uso de un inhibidor de la bomba de protones. Hay varias marcas comerciales, una de esas es el omeprazol, la, un, y en la combinación de dos antibióticos, que generalmente se usa amoxicilina y claritromicina, pero puede ser metronidazol o puede ser tetraciclina, o en ocasiones también se usa levofloxacina. La, hay diferentes tratamientos y de qué va a depender el uso de uno o de otro, pues depende mucho pues, de la experiencia, de quien da el tratamiento, de los antibióticos con los que se cuenta, del tipo de enfermedad, pero hay diferentes tratamientos que funcionan pues con diferente efectividad para erradicar. Entonces, la triple terapia estándar es un inhibidor de la bomba de protones en combinación con dos antibióticos, que es claritromicina y metronidazol o amoxicilina, como ya lo había comentado. El esquema que se llama secuencial son 10 días de tratamiento. Los primeros 5 días se utiliza una terapia dual, el inhibidor de la bomba de protones y amoxicilina. Después, otros 5 días de tratamiento triple, donde se usa el mismo inhibidor de la bomba de protones junto con claritromicina y metronidazol. Y el esquema concomitante, que consiste en aplicar durante 10 o 14 días una terapia cuádruple, que es el inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Bueno, la erradicación con mucha frecuencia no es muy buena, ¿sí? En principio, pues, porque hay resistencia antimicrobiana y también porque con mucha frecuencia los pacientes no terminan los tratamientos completos por los efectos secundarios que llegan a presentarse. Bueno, aquí tenemos unas gráficas en donde mostramos cómo es la prevalencia mundial de la resistencia. Estas gráficas ya no son muy nuevas, ya tienen algunos años, pero siguen siendo vigentes. Actualmente muy parecido el comportamiento. Entonces, en principio podemos ver que en diferentes países hay diferentes resultados, ¿sí? En todos los antibióticos que se usan. ¿Y de qué va a depender el resultado? Pues va a depender mucho de qué tanto se usan los antibióticos en la región. Por ejemplo, metronidazol es muy utilizado para tratar parasitosis o para tratar algún otro, por ejemplo, enfermedades de tipo vaginal. Entonces, con mucha frecuencia se desarrolla resistencia a este antibiótico. Entonces, aquí lo que sí es claro es que en todos los antibióticos hay una tendencia al incremento de la resistencia. Y esto es muy clara, son gráficas muy claras donde vemos la tendencia. La levofloxacina tiene mucho menos tiempo que claritromicina y que metronidazol en que se empezó a utilizar, y sin embargo ya muestra también una tendencia a la resistencia. Este sí es un mapa actual, es de este año, en donde podemos ver también por colores
cómo está la resistencia a los antibióticos, que son pues, los que más se utilizan en el tratamiento a la infección. Entonces, igual vemos las zonas oscuras, que es donde más resistencia se presenta a la más resistencia de la bacteria presenta al antibiótico, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿sí? la, la moxicilina es uno de los antibióticos que a pesar de que se usan mucho, presenta muy baja resistencia, lo cual es muy bueno todavía para seguirlo usando. Y hay muchas variaciones en cuanto a la resistencia que presentan en diferentes regiones del mundo y estos son datos de México. Entonces podemos ver que también aquí tenemos diferencias en la resistencia, tanto a claritromicina como a metronidazol. Es en el mismo país, ¿sí? Todas son estudios hechos aquí en México, y podemos ver diferencias muy importantes en los datos de porcentajes de resistencia. Bueno, y debido a este problema de la alta resistencia de Helicobacter a los antibióticos, entonces en 2017 la Organización Mundial de la Salud incluyó a Helicobacter pylori resistente a claritromicina como un microorganismo de alta prioridad para la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Está en la lista junto con Salmonella, fluoroquina resistente, Campylobacter fluoroquina resistente, Neisseria gonorrea, fluoroquina resistente. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia del Helicobacter? El Helicobacter presenta principalmente mutaciones, ¿sí? Son los mecanismos que más participan en la resistencia con el Helicobacter. Y tenemos que la moxicilina es un antibiótico que muestra muy poca resistencia, o hasta ahorita ha mostrado muy poca resistencia. Es un betalactámico que interviene con la formación de la pared celular. Sin embargo, la resistencia puede desarrollarse mediante cambios en la proteína de unión a la penicilina. Entonces, una vez que hay mutaciones en esta proteína, no hay unión y esta es la forma en que se manifiesta la resistencia del Helicobacter a este antibiótico. ¿Sí? La claritromicina es un macrólido que inhibe la síntesis de proteínas al actuar sobre el RNA 23S. Entonces, no obstante, la resistencia puede estar causada por mutaciones puntuales en el gen 23S ribosomal. Estos son unos ejemplos de las mutaciones que pueden llegar a presentarse en el Helicobacter pylori. Hay muchas mutaciones que ya se han identificado en la bacteria y estos solamente son algunos de los ejemplos. El otro antibiótico es la tetraciclina. La tetraciclina también es un antibiótico que presenta poca resistencia en el Helicobacter. Este antibiótico se une a la subunidad ribosómica 30S e inhibe la transcripción. La resistencia del fármaco por Helicobacter pylori está dado por mutaciones a nivel del gen 16S ribosomal. El otro antibiótico es la levofloxacina, que es una fluoroquinolona con efecto bactericida que inhibe la síntesis de DNA por inhibir las girasas. Mutaciones en los genes de las girasas A y B del Helicobacter pylori forman parte de la resistencia de la bacteria al antibiótico. Y la resistencia a levofloxacina se ha incrementado de forma muy importante desde que se inició su uso. ¿Sí? El otro antibiótico que se utiliza y que se utiliza cada vez menos por su alta resistencia es metronidazol. El mecanismo principal de su resistencia es la presencia de mutaciones con inserciones y deleciones en los genes de la nitroreductasa. Entonces, estas mutaciones van a hacer que se
que se inhiba o que se inhiba la destrucción del DNA y, y con esto es la forma en que se manifiesta la resistencia del Helicobacter a este antibiótico. Diferentes sustituciones en el gen de la nitroreductasa se han identificado. Estos son algunos de los ejemplos que se han identificado, pero también se han identificado un número muy importante de sustituciones que impiden que el metronidazol ejerza su efecto. Bueno, con estos antecedentes les voy a hablar ahora de lo que nosotros hemos hecho. Esto con el objetivo de determinar los patrones de resistencia antimicrobiana en cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes mexicanos con enfermedad gastroduodenal durante 1997 a 2023. Nosotros trabajamos con 200 cepas de Helicobacter pylori. 144 cepas fueron de pacientes aisladas de biopsias de pacientes que fueron atendidos en los hospitales de especialidades y de oncología del Centro Médico Nacional, siglo XXI. 56 cepas de Helicobacter fueron de población indígena. Bueno, sabemos que en México pues hay una población indígena muy grande. Entonces nosotros hicimos un estudio con población indígena y nuestra hipótesis era pues que en la población indígena que hay menos acceso a los servicios de salud y menos acceso a los antibióticos, que sí vamos a encontrar menor resistencia también de Helicobacter pylori a los antibióticos. Estas cepas fueron aisladas con la prueba del hilo. Y bueno, utilizamos como controles cepas control de antibiograma de Helicobacter pylori. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? A partir de las biopsias, nosotros aislamos Helicobacter pylori en gelosa sangre. Para primo aislamiento siempre se incuba durante 10 días, ¿sí? para, para estar seguros de su crecimiento. Los aislados de Helicobacter se identificaron con ureasa, oxidasa y catalasa y se propagaron para hacer extracción de DNA y secuenciar, ¿sí? Además, hicimos la prueba de susceptibilidad antimicrobiana con el método de ITEST. En, para identificar los mecanismos de resistencia, nosotros secuenciamos el genoma completo de las 200 cepas de Helicobacter pylori aisladas de los pacientes mexicanos. 20 fueron secuenciadas por PacBio y 180 por Illumina. La secuenciación fue en Davis, California, en la Universidad de Davis, California, con una colaboración con el doctor Weimer. Entonces, bueno, simplemente es para ejemplificar el método de ITES, que ya es muy conocido, pero se hizo una suspensión en caldo Brucela de Helicobacter pylori al equivalente de McFarland, al estándar 3 de McFarland, perdón, y se inoculó en una placa de Müller-Hinton adicionada con 5% de sangre de carnero y pusimos la tirita de ITES y se incubaron 48 horas y leímos vimos el halo de inhibición para determinar la concentración mínima inhibitoria. Estos son los valores de corte que se recomiendan para Helicobacter. Encontramos. No, nosotros, bueno, voy a dividir los resultados en la población de mestizos y la población de la comunidad indígena. Y los mestizos, pues son durante los años que nosotros juntamos o guardamos las cepas. Entonces fueron 144 cepas de población mestiza que fueron aisladas de 1997 a 2023.
El promedio de edad de estos pacientes fue casi 49 años y la mayoría fueron del género femenino. El diagnóstico, la mayoría fueron gastritis, tuvimos cepas de cáncer gástrico y solamente 7 cepas de úlcera duodenal. De la comunidad indígena, la edad promedio fueron 37 años y el 37% fueron masculinos y 62% fueron pacientes o individuos femeninos, y todas las cepas fueron pacientes con gastritis. Ninguno tuvo sintomatología diferente a gastritis. Bueno, estos son los resultados que nosotros tuvimos. Si, si observamos aquí, estos resultados son de la población mestiza. ¿Sí? Entonces, podemos ver en claritromicina que va de 1997 al 2023. Si observamos, el porcentaje de resistencia va incrementando, ¿sí? Se va incrementando con el periodo o con los años, se va incrementando con los años. De 1.85, cuando nosotros empezamos a estudiar Helicobacter, al 90% en el 2023, que es muchísimo, o sea, que es un porcentaje muy alto de resistencia. Y en metronidazol hay más variabilidad, entonces se mantuvo más o menos 70, bajó un poco y se mantuvo en 60 en el 2023. Ha mostrado diferentes variaciones. En este periodo nosotros consideramos que disminuyó porque hubo una época en que aquí en el Cobacter, perdón, aquí en México, se empezó a exigir el uso de recetas para vender los antibióticos. Entonces nosotros consideramos que había mucha automedicación antes y que posteriormente eso influyó para que bajara la resistencia. Y en amoxicilina, lo que les comentaba es, hay muy poca resistencia a amoxicilina, solamente tuvimos 2 cepas que fueron resistentes a este antibiótico. Y levofloxacina también vemos un incremento muy importante desde que empezamos a estudiar en el 97 hasta las últimas cepas que incluimos, y con un 60%. También la resistencia se ha aumentado de forma muy importante. Estos son los resultados que nosotros tuvimos en la población indígena. Entonces, estos son los porcentajes de resistencia. Entonces, realmente sí hay una diferencia importante en resistencias con la población mestiza, cuando la comparamos con la población mestiza. ¿Sí? Solamente una cepa fue resistente a amoxicilina, una sola cepa fue resistente a claritromicina, lo cual es una diferencia muy importante con la población mestiza. Y aquí sí, con metronidazol sí tuvimos una resistencia importante. Perdón, esta tabla se repitió. Bueno, aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver las tendencias de la resistencia. Entonces vemos una tendencia muy marcada en la resistencia de claritromicina, ¿sí? También vemos una tendencia importante en levofloxacina, ¿sí? Una disminución en metronidazol y amoxicilina, que se mantiene en niveles de resistencia muy bajos. Algo que también es importante considerar es la multiresistencia, es decir, la resistencia a más de 2 fármacos en la misma cepa. Entonces, igual podemos ver que dependiendo del año de aislamiento, podemos ver cómo se fue incrementando la multiresistencia, ¿sí? Y
esto es metronidazol, levofloxacina, metronidazol, levofloxacina, es uno de los que es más marcados. Y este es resistencia a 3 antimicrobianos. Aquí es claritromicina, metronidazol, amoxicilina. Entonces podemos ver que también en los diferentes periodos estudiados, la multiresistencia se ha incrementado de una forma muy importante. Aquí podemos observar las diferencias entre la población indígena y la población mestiza. Entonces, la población mestiza son las barras azules y la población indígena son las barras naranjas. Realmente el único antibiótico en donde la población indígena, perdón, mostró resistencia es metronidazol. Sin embargo, la población mestiza muestra mayor resistencia que en las cepas de la población indígena. En la multiresistencia, pues prácticamente es nula o casi menos del 2% se presentó en la población indígena, mientras que en la población mestiza, pues sí tenemos porcentajes importantes de multiresistencia. Bueno, entonces cuando analizamos la sensibilidad, bueno, estos son los patrones de sensibilidad. Cuando vimos cuántas cepas fueron sensibles a los 4 antibióticos probados, entonces podemos ver que en la población indígena el 66% fue sensible a todos los antibióticos que probamos, ¿sí? Y esto tuvo una OR de 13.6, es decir, las cepas indígenas son 13 veces más sensibles que las cepas de origen mestizo a los 4 antibióticos que más se utilizan en el tratamiento de Helicobacter. Y que se presentara resistencia a por lo menos un antibiótico, pues también las cepas de la población mestiza, pues presentaron un porcentaje mucho más alto que las cepas de la población indígena. Y resistencia a más de 2 antibióticos, pues esto fue muy marcado en las cepas de origen mestizo, comparado con las cepas de origen indígena. Bueno, entonces, ¿qué hay de los mecanismos? Nosotros buscamos las mutaciones de resistencia a los diferentes antibióticos. En esta tabla muestro las diferencias de las mutaciones, perdón, a claritromicina y a levofloxacina. Estas son las mutaciones que encontramos a claritromicina y esta mutación se encontró en 3 cepas resistentes y en ninguna cepa sensible. Esta mutación solamente la encontramos en una cepa sensible. Esta mutación la encontramos en 2 cepas resistentes y en una cepa sensible. Y esta mutación también se encontró en 2 cepas resistentes y en una sensible. Las mutaciones para la levofloxacina en el gen de la girasa, aquí tenemos todas las mutaciones que se encontraron. Sin embargo, la mayoría, prácticamente todas estas mutaciones, las encontramos tanto en cepas resistentes como en cepas sensibles, tanto de girasa A como girasa B. Y este es un ejemplo, aquí están alineadas las secuencias del gen de RNA 23S, y podemos ver aquí claramente una mutación, está ejemplificada una mutación que la A2143G, responsable de resistencia a claritromicina. No sé si puedan ver aquí donde marca la flecha. Y también hicimos lo mismo para las secuencias de aminoácidos de la girasa. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí sustituciones de girasa A
aquí en N87, N87. Entonces aquí se muestran las mutaciones N87T, N87I, y además de la mutación D91G. Aquí se muestran. Entonces, este ejercicio lo hicimos con las 200 cepas. Y para metronidazol también buscamos mutaciones en estos genes asociados también a la resistencia. Y encontramos estas mutaciones en cepas resistentes, pero de todas las resistentes, que es un número muy importante, lo que nosotros teníamos, solamente en 3 se encontraron. Y esta mutación solamente se encontró en cepas sensibles. Lo mismo que esta mutación lo encontramos tanto en cepas resistentes como en cepas sensibles. Hicimos el ejercicio de buscar variantes en el gen de la nitroreductasa, ¿sí? Variantes de aminoácidos presentes en la proteína R de X en las cepas de Helicobacter pylori resistentes o sensibles a metronidazol. Entonces encontramos 32 variantes presentes solamente en cepas resistentes y 10 variantes de aminoácidos presentes solamente en cepas sensibles y 22 variantes presentes tanto en cepas sensibles como en cepas resistentes. Sin embargo, estas variantes que nos podrían servir como indicadores de resistencia de metronidazol, pues solamente los encontramos en algunas de las cepas sensibles y que la mayoría de estos se presentaban en una sola cepa. Entonces, no, difícilmente pueden servir como marcadores de resistencia. Necesitamos continuar o hacer más estudios para poder determinar si hay algún patrón que nos permita determinar la resistencia molecularmente con un gen que nada más lo podamos ubicar en las cepas resistentes. Hay quienes consideran que ya no se deberían de hacer pruebas de sensibilidad antimicrobiana, sino que se debería de determinar nada más el genotipo y con eso determinar la resistencia, ¿sí? Sin embargo, con los resultados que nosotros tuvimos, nosotros quisimos ver qué tanta correlación había entre el fenotipo y el genotipo de la resistencia. Y hicimos una prueba de capa, ¿sí? En el único que encontramos que había una buena correlación fue en las mutaciones para claritromicina. Encontramos buena relación o buena correlación entre el genotipo y fenotipo de resistencia. No así para levofloxacina o para metronidazol. Entonces, pues nosotros creemos que todavía no se puede excluir las pruebas de sensibilidad antimicrobiana para determinar la resistencia del Helicobacter a los antibióticos. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Hasta ahora nosotros sabemos que el conocimiento de la prevalencia de resistencia a claritromicina, metronidazol y levofloxacina es esencial para la efectividad del tratamiento. Se sabe que en los lugares donde la resistencia a claritromicina es mayor al 15%, lo más conveniente es que cada vez que una persona se requiere tratamiento contra el Helicobacter pylori, se le hagan pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Y lo mismo ocurre con levofloxacina. Cuando la resistencia a levofloxacina es mayor al 10%, se recomienda hacer pruebas de sensibilidad antimicrobiana para asegurar la efectividad del tratamiento. Entonces tenemos que las tasas de resistencia y multiresistencia a los antibióticos más utilizados en el tratamiento de la infección con Helicobacter pylori se ha incrementado en los últimos años.
Debido al alto índice de resistencia a los antimicrobianos más utilizados en el tratamiento, se recomienda adecuar los esquemas de tratamiento en cada región. El tratamiento también va a depender mucho, pues, de los costos y el nivel socioeconómico donde se van a utilizar, de la capacidad de adquirir los antibióticos, porque es un tratamiento caro. Entonces, hay que adecuar los esquemas dependiendo mucho de cada región. Y encontramos una buena correlación fenotipo-genotipo únicamente en mutaciones de claritromicina con una capa de 0.67. Otra vez se atoró, pero nada más son los agradecimientos. Bueno, Sí, en lo que aparecen los agradecimientos, sí, doctora, sí, le empiezo a comentar de las preguntas. sí. Arturo le pregunta si la población mestiza se refiere al área urbana y conurbada. Así son los pacientes de los hospitales de aquí del Centro Médico de siglo XXI. Muy bien. Valeria Blancas le pregunta, bueno, primero dice que excelente su presentación y le pregunta que a qué atribuye la baja resistencia en la población indígena. Nosotros consideramos que tienen menos acceso a los tratamientos. No sé Ujú. si vieron, pero fueron de origen náhuatl, de aquí de la zona de Milpalta, fueron tarahumaras de Chihuahua y huicholes de la zona de Nayarit. Son personas que tienen poco acceso a los tratamientos médicos y por lo mismo poco acceso a tratamientos con antimicrobianos. Entonces nosotros pensamos que eso ayudó a que, o ha ayudado a que tengan menos resistencia. Muy bien. Carolina pregunta si las mutaciones que encontraron en claritromicina se han reportado en otras regiones geográficas y en Sí, cuáles zonas principalmente. sí, ya están muy reportadas, no somos los únicos que las hemos encontrado. Eh, con Claritro hay reportadas, no sé, como unas 20 mutaciones y en diferentes regiones, por ejemplo, en Colombia ya están reportadas en China, están reportadas en prácticamente todos lugares donde hay resistencia a claritromicina. Entonces, todas ya son reportadas Ya son previamente. reportadas, sí, no son diferentes. Ok. En Chilpancingo, la doctora Gloria, ahorita se me fue su apellido, ellos hicieron una publicación también de resistencia a los antibióticos y ellos encontraron mutaciones que son diferentes a lo que se ha reportado, pero no sé si alguien más ya las reportó después de ellos, pero son las únicas que yo he visto que son diferentes, pero en general casi todas son las mismas en todos los reportes. En el caso de las mutaciones para metronidazol, ¿estas también ya las han encontrado? ¿Ya han sido descritas? Ahí hay muchas diferencias, ¿sí? Entre lo que nosotros describimos, algunas coinciden con lo que ya se ha reportado, pero otras no. Pero los artículos en donde encuentran estas sustituciones, estos cambios, parecen ser muchos casos únicos. Sin embargo, o sea, ¿cuál es la participación real en la resistencia a los antibióticos? Tendríamos que seguir estudiándolo, porque se encuentran en una cepa o se encuentran en dos cepas. Entonces, realmente no hay consistencia. Uh-huh. Ok. También ella pregunta si estudiaron cepas en niños.
Hemos estudiado en niños, sí, sí los hemos estudiado. También hay resistencia menor a la resistencia en adultos, ¿sí? Es menos, no tengo ahorita los datos a la mano, pero son, te puedo decir, es casi la mitad de lo que se encuentra en adultos. Ujú. Muy bien. Gabriel García le pregunta, ¿cuál es el esquema que usted recomienda más? ¿El dual, el triple o el cuádruple? Mira, este año fue el último consenso de la Asociación de Gastro para determinar el tratamiento aquí en México. Y ellos recomiendan, pues, no, no recomiendan que se utilice ni claritro ni levofloxacina. Ellos recomiendan tetraciclina y amoxicilina, para tratar. Ajá. Ok, Puede ser la triple terapia, o sí, la triple terapia, pero con esos antimicrobianos. La levofloxacina se usaba como antibiótico de rescate, es decir, cuando no funcionaban los antibióticos anteriores, se daba levofloxacina. Sin embargo, pues ya se ha visto que la levofloxacina también muestra altos índices de resistencia. Entonces, ahora se recomienda más el uso de tetraciclina y el uso de amoxicilina. Y muy bien. el inhibidor de la bomba de protones. Ok. Kelly Espinosa le pregunta que cuál sería la metodología estándar para determinar la susceptibilidad antimicrobiana. Lo que más se recomienda es el método de dilución en placa, pero dado que es un poquito complicado por hacerlo en ocasiones, el método DITES es el que más se utiliza. Es casi podría decir que es el método estándar. Sin embargo, últimamente es muy caro, ¿eh? Las tiritas para nosotros son muy caras. Son muy caras. Entonces, pues yo creo que dilución en placa es el método que más se va a utilizar. Yo ahorita estoy haciendo difusión con discos, y me ha funcionado bien, porque las tiras se subieron Muy muchísimo, bien, sí. sí. Aprovechando esta misma pregunta, yo le quería abundar un poquito en cuanto a las cepas que ustedes estudiaron. Supongo que estas cepas las tienen algunas desde hace 20 años. Estaban congeladas, estaban congeladas, Pero, ajá. ajá, sí. Entonces, si esas cepas las tienen desde de hace 20 años, Ajá. ¿cómo han evolucionado las técnicas que utilizaron para evaluar la resistencia de las que utilizaron hace 20 años a las que ahorita actualmente se utilizan? Bueno, es las técnicas para evaluar, Es la misma, es la misma. Siempre usamos y-test, ajá, ok, con las primeras cepas que lo hicimos y con las últimas, siempre hemos usado lo mismo. Ujú. ok, Siempre ha sido el mismo método. ok. Y también otra inquietud de parte mía es, ¿cuál sería el papel de los laboratorios de microbiología clínica eh, pensando en una posibilidad para crear una red de vigilancia nacional de Helicobacter resistente? ¿Cuál sería qué, perdón? Ajá, Pues la posibilidad de armar una ajá. red de vigilancia nacional del Helicobacter resistente. Sí, ¿Existe alguna? ¿Se puede crear sí, alguna? no que yo sepa, pero realmente hay pocos lugares donde se trabaje Helicobacter. Te puedo decir que son contados los laboratorios donde trabajan Helicobacter. ¿Sí? Uno de esos, pues, es aquí en nuestro laboratorio. Entonces, son muy pocos los laboratorios. Ok, entonces no hay así como en los laboratorios estatales, No,
bancos que estén No, coleccionando o almacenando estas cepas de Helicobacter resistente. No la hay. no, no que yo sepa, no que yo sepa. Nosotros Ok, tenemos una colección muy grande, o sea, sepas desde que empezamos a trabajar hasta ahora. Y es ajá, lo que ha servido como para todos estos reportes, ¿sí? Que hemos dado. Pero hay otro laboratorio que trabaja Helicobacter, que está en el norte, en Monterrey, y la doctora Yolanda López Vidal, que está en la UNAM, pero son muy pocos realmente los que trabajan en Helicobacter. ok, ok. Sí. Bueno, Ábalos dice muy clara su ponencia, muchas gracias y pregunta, si tuviese que elegir solamente una cepa derivada de pylori, ¿cuál elegiría y por qué? Una cepa derivada. Sí, Bueno, pues una cepa, este, sí hemos encontrado diferencias entre cepas de gastritis, de úlcera o de cáncer. Entonces, yo creo que una cepa de cáncer pues es interesante estudiarla por sus mecanismos de virulencia, por el tiempo que ha estado en un individuo infectado, ¿sí? Y por su capacidad de causar enfermedad en un hospedero sensible, ¿no? Entonces yo creo que una cepa de cáncer es interesante para estudiarla. muy bien. Sofía Carballo dice, ¿cuál sería otra dificultad para realizar monitoreos de resistencia, además del difícil aislamiento de Helicobacter? Pues ninguno, porque mientras tengas el material necesario, bueno, una incubadora de CO2, los reactivos o los antibióticos para manejarla, pues yo creo que no, realmente no es difícil, no es difícil en un laboratorio de microbiología. Muy bien. Greta Alfaro le dice que muy interesante su plática y muy completa. Su duda es si en una familia la mamá tiene la bacteria, ¿qué probabilidad hay que la familia la adquiera? Es muy alta, ¿sí? De hecho, los estudios que se han hecho, donde se han tipificado las cepas dentro de una familia, se ha visto que los miembros de una familia tienen la misma cepa. Entonces se transmite generalmente o con más frecuencia de la madre a los hijos o entre los hermanitos, ¿no? Pero sí es muy fácil que adquirir la enfermedad y Muy sobre bien, todo en los niños, o sea, la infección se adquiere preferentemente en la niñez. muy bien. Ángel Torres Lima pregunta, ¿cuál sería un abordaje ideal o recomendable para estudiar el genotipo de resistencia? El genotipo, uh-huh, pues secuenciación. Sí, Uh-huh. Hay que secuenciación. hacer Muy secuenciación de bien, genoma completo. Uh-huh. muy bien. Y aquí yo tengo una duda. Eh, las mutaciones, por ejemplo, la 23S-RNA para claritromicina o gira para fluoroquinolonas, Uh-huh. ¿qué tan útiles serían estas dos como pruebas rápidas en el laboratorio clínico? Ya hay pruebas rápidas, de hecho, para claritro, no recuerdo si para levofloxacina, pero para claritro sí, hay PCRs, ya hay PCRs, incluso algunos se hacen ya directamente de la biopsia, ¿sí? Ya se tienen los iniciadores para hacer directamente en el laboratorio, sí se puede hacer, ajá, para claritro. Y, o sea, por PCR lo puedes determinar muy rápido. Muy bien. La maestra Ana Lilia Rolón pregunta, ¿se puede sustituir la sangre de caballo por sangre de carnero para el aislamiento? Sí, pues, las dos se recomiendan, tanto la de caballo como la de carnero.
muy bien. Y Greta Alfaro le hace otra pregunta. Dice, em, tratar de erradicar la bacteria primero en el proceso, si hay algún marcador tumoral específico que podamos medir para cáncer gástrico, ya que este tiene muy mal pronóstico una vez que se diagnostica. El- para el diagnóstico de cáncer, pues ahí sí tiene que intervenir el gastroenterólogo y generalmente pues se tiene que hacer una endoscopía, ahí sí. Y hay otros, bueno, métodos ya de gabinete, ¿no? Que son, no sé, que la resonancia y o radiografías, etcétera. Pero, no hay otra manera de hacer el diagnóstico. Ok, muy bien. Pues doctora, hay muchísimas personas que le dan las gracias, que les gustó mucho su ponencia, que la felicitan, que le agradecen pues habernos compartido toda su experiencia, sus datos, su conocimiento. Creo que a todos nos gustó mucho. Muy Gracias. clara, muy concisa, como siempre muy didáctica. Así que pues si no hay más preguntas, nuevamente, doctora, muchísimas gracias. Quedamos muy contentos porque hubo mucho interés de parte de nuestro auditorio. Y bueno, pues en breve le estaré haciendo llegar el agradecimiento y la constancia por su participación. Muchas Es gracias.